Ahí va. Bueno, voy a agregar unas cositas que me olvidé antes que nada. Buenas tardes. Vamos a agregar unas cositas que me olvidé de la clase pasada. Va, en realidad una me olvidé y la otra lo que es el modelo probabilístico le iba a dar esta clase, pero me olvidé que había ejercicios que lo nombraban. Y habíamos visto consecuencias de los axiomas, que era que la probabilidad de un suceso tiene que estar entre 0 y 1, incluidos los extremos. La probabilidad del suceso vacío es igual a 0. La probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades de cada suceso menos la probabilidad de la intersección, que esto era porque lo contemplábamos dos veces. Y acá fue donde me distraje haciéndole el ejemplo de la probabilidad de la intersección. Y me olvidé de una que es muy útil, que es que la probabilidad de el complemento de un suceso, o de que no ocurra un suceso, es igual a 1 menos la probabilidad de que ese suceso ocurra, obviamente. Si yo tengo una moneda y quiero calcular la probabilidad de que salga cara, si la moneda es ideal, es 0,5. Y la probabilidad de que no salga cara es 1 menos 0,5. O sea, también 0,5, que es obviamente la probabilidad de que salga cruz, que es el único otro posible resultado que tiene. Ahora, al tirar el dado, si yo tengo que mi suceso es sale 5, ¿cuál era la probabilidad de sale 5? 0,16 periódico, 6 periódicos, digo. 1 sobre 6, digamos, para hacerlo más fácil. Y la probabilidad de que no salga 5, 5/6. 5 sobre 6 son los otros 5 casos posibles que no son favorables a mi sale 5. Y eso equivale a 1 menos 1 sobre 6. 1 menos 1 sobre 6 me da 5 sobre 6. Esto es muy útil porque hay veces que yo tengo la probabilidad o me resulta más fácil calcularlo por el complemento que calculándolo directamente. O por ahí ni siquiera lo puedo calcular directamente. Ya vamos a ver cuando trabajemos con distribuciones binomiales de Poisson, que hay algunas que o me conviene calcularlo por el complemento porque es más cortito, o directamente no hay forma de calcularlo si no es por el complemento del suceso. Y bueno, esto, ¿se acuerdan que habíamos estado viendo? Primero, probabilidad clásica, donde habíamos definido la probabilidad como el número de casos favorables sobre número de casos posibles. ¿Cuándo se podía aplicar esta formulita? Teníamos que tener que los Tenía que sucesos, ser el suceso finito el espacio muestral y el finito, otro era y cada uno de los finito. resultados tener la Y tenía misma. que ser, no tenía que estar, ¿cómo es? Equiprobables tenían que ser. Claro, no tenía que estar Es cargado, por ejemplo, el dado. cargado. Claro. Entonces tenían que ser, todos los resultados de mi experimento tenían que ser equiprobables, tener la misma probabilidad de ocurrir. Si no, no podía utilizar casos favorables sobre casos posibles. Y después habíamos trabajado bueno, hicimos el ejemplo de las monedas acá, que se tira, hicimos un montón de sucesos para calcular. Y después habíamos pasado a hablar de lo que eran los axiomas de la probabilidad, donde definimos que la probabilidad de un suceso tiene que ser siempre mayor o igual a 0, no podía ser negativo. La probabilidad del espacio muestral es 1, porque la probabilidad de que ocurra algún suceso del espacio muestral va a ser siempre, no puede ocurrir, o el resultado de mi experimento no puede estar fuera de mi espacio muestral, porque justamente el espacio muestral tiene todos los posibles resultados de mi experimento. Y después la probabilidad de la unión se calculaba como la probabilidad de A más la probabilidad de B si no había intersección. Y en consecuencias después hicimos las que vimos hace un ratito. Después habíamos trabajado con la tabla de doble entrada, donde habíamos utilizado cantidades para poder calcular probabilidades, donde teníamos 60 hombres, de los cuales 30 jugaban al fútbol, 30 no jugaban al fútbol, 90 mujeres, de las cuales 60 jugaban al fútbol, 30 no jugaban al fútbol, y en base a eso podíamos hacer preguntas, que acá para que sea pregunta falta el signo de pregunta, pero bueno, pero para calcular distintas cosas. Por ejemplo, acá era cantidad de mujeres que no practican fútbol, cantidad de alumnos que no practican fútbol, que la diferencia entre estos dos es que este incluye hombres y este no incluye hombres. Y este de acá era lo que habíamos visto como la intersección
bueno, la unión y una intersección en realidad. Porque uno es que sea hombre, es todo esto de acá. Ah, igual este no tiene ninguno con intersección. Y que practique fútbol era esto de acá. Pero ¿qué pasaba? Si yo sumaba los 90 más los 60, estaba contemplando dos veces, ¿qué cosa? Este de Los acá. La hombres que juegan al intersección, ¿no? fútbol. Exactamente. Los hombres que juegan al fútbol, que es la intersección de juega fútbol y es hombre. Entonces, lo que sumaba no eran los 60 más los 90, sino que tenía que sumar los 30 que son hombres y juegan al fútbol, más los 30 que son hombres y no juegan al fútbol, más las 60 mujeres que juegan al fútbol. Y eso me daba el total. Y después habíamos hecho una introducción, que esta es la parte importante, a lo que era una probabilidad condicionada. Cuando yo decía que una condición ya se había cumplido y tenía que calcular la probabilidad de que ocurra otro suceso. O sea, un suceso ya ocurrió y quería calcular cuál es la probabilidad de que además se cumpla otro suceso. En este caso era, sabiendo que jugaba al fútbol, cuál es la probabilidad de que el alumno sea mujer. Y cuando teníamos estos casos era que se achicaba mi espacio muestral. Yo ya no trabajaba con los 150 que era el total, sino que pasaba a trabajar con los 90 que juegan al fútbol. Porque yo ya sé que juega fútbol. Bueno, eso era un breve resumen de lo que vimos la clase pasada. Vamos a ver lo de hoy. Lo primero es hablar de lo que es un modelo probabilístico. El modelo probabilístico en sí es lo que define las probabilidades de ocurrir de cada suceso. Hasta ahora nosotros habíamos trabajado con monedas ideales, con dados ideales, pero después cuando hicimos el cálculo de probabilidades de que un alumno juega al fútbol, por ejemplo, ya no eran equiprobables porque dependía de la cantidad de alumnos que juegan fútbol. Si yo tengo 150 alumnos y de esos 150, 90 juegan al fútbol, hay más probabilidad que yo saque un alumno que juega al fútbol a sacar un alumno que no juega fútbol, porque son 90 de 150 que juegan al fútbol y 60 de 150 que no juegan fútbol. Entonces ya no hay equiprobabilidad en el suceso juega fútbol y no juega fútbol. Y lo que hace el modelo probabilístico es definir las probabilidades de los sucesos o de los posibles resultados de mi experimento. Por ejemplo, yo puedo tener una moneda cargada y vamos a poner acá. Se tiene una moneda cargada. Se sabe que la probabilidad de que salga cara es de 0,75. Hallar la probabilidad de que salga cruz. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cruz en esta moneda cargada? 0,25. 0,25. ¿Por qué 0,25? Porque Porque es es lo que le uno Porque resta a la menos otra posibilidad. 0,75. Claro, la a ver, probabilidad es uno. la probabilidad tiene que sumar uno. Si yo hago mi espacio muestral, los resultados, por más que la moneda esté cargada, no va a cambiar. ¿Cuáles son los posibles resultados? Cara cruz. Vamos a empezar con cara y después cruz. Ok. Esto es, obviamente, mi experimento acá sería, se arroja una moneda una vez. Por lo tanto, el resultado va a ser cara o cruz. No puede salir dos caras ni dos cruces porque la arroje una vez, ¿no? Ahora, si yo sé que la probabilidad de mi espacio muestral tiene que ser igual a uno y también sé que la probabilidad de cara es igual a 0,75. ¿Qué pasa con la probabilidad de cara unión cruz? ¿Cómo dijimos por los axiomas que se podía calcular esto? ¿Hay intersección entre el suceso sale cara y el suceso sale cruz? No. No, no puede ocurrir No. a la vez ambos sucesos. No puede salir cara y cruz a la vez. Entonces,
Si no hay intersección, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo se podía calcular la unión? A más B. Claro, en Probabilidad este más caso, probabilidad de cara más probabilidad de cruz, porque no hay intersección. Entonces, la probabilidad de cara, ¿cuánto es? 0.75. 0,75. Esto es incógnita, pero esto de acá, ¿qué va a ser? Si yo tuviera mi diagrama de Venn, no tengo más chance que va a ser una cosa así, porque no hay, o sale cara o sale cruz. Si yo hago la unión de estos dos, me da 1. el espacio muestral, que es uno, la probabilidad del espacio muestral, digamos. Entonces, la probabilidad de que salga cara más la probabilidad de que salga cruz me tiene que dar la probabilidad del espacio muestral en este caso, porque estoy contemplando todos los posibles resultados. Y esto dijimos que es igual a uno. Por lo tanto, esto más probabilidad de cruz es igual a uno. Entonces, probabilidad de cruz, ¿a qué va a ser igual? A uno menos 0,75, que pasa restando para el otro lado. Por lo que la probabilidad de cruz es igual a 0,25, como bien dijeron, por lógica, tiene sentido. A ver si lo podemos borrar acá para que no parezca un distinto. No, no hay caso. Vale, queda ahí. ¿Se entendió? Esto, a ver, no hace falta que se pongan a plantear todas las formulitas. Si es algo sencillo como esto, pueden decir, bueno, si la probabilidad de cara es 0,75, la probabilidad de cruz tiene que ser 0,25. Otra cosa sería, por ejemplo, creo que en la guía hay un ejercicio de unos dados, de un dado que se tira 60 veces y tiene distinta cantidad de resultados para cada cara. No sé si alguno estuvo leyendo la guía. Parece que no. Calcular que claro, la probabilidad de que caiga de canto. Ojo que hay probabilidad de que caiga de canto, pero se desprecia. Yo ese lo vi, pero lo salteé porque no lo había entendido. Claro, bueno, eso lo que tenés que hacer es aplicar esto de acá. Porque ¿qué vas a tener vos? Ponele, ¿no? Si vos te dicen que se tira el dado 10 veces y los resultados son... Bueno, en realidad 10 es un número muy chiquito para hacer un modelo probabilístico. Hay que repetir muchas veces el experimento. Pero vos tirás y te sale 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6. No sé cuántas tiré, a ver, me estaría faltando uno. 6. Entonces, acá, ¿cuántas tiradas hiciste? 10. 10 tiradas. ¿Cuántos fueron favorables a que salga el número uno? 2. 2. Entonces vos tenés que la probabilidad de que salga el uno son 2 sobre 10. La probabilidad de que salga el 2, 1/10. 1 1 sobre sobre 10. 10. La probabilidad de que salga el 3, También 1/10. Sobre también. La probabilidad de que salga el 4, Lo lo mismo. mismo. 1 sobre 10. La probabilidad de que salga el 5, 3 sobre 3 sobre 10. 10. 3 sobre 10. Y la probabilidad de que Ese era salga el el ejercicio. 6, Es 2/10. 2 sobre 10. O sea, lo que pedía el ejercicio era hacer eso. O sea, no entendí lo que decía Claro, diseño un modelo probabilístico para este es que dado. es O sea, esto, no sí. A ver, esto que yo les hice es muy simplificado. Y si yo uso esto como probabilidades, es muy probable que esté mal. Cuando yo haga el experimento no me va a dar lo mismo, porque son muy pocas tiradas para armar lo que es el modelo probabilístico. El modelo probabilístico se arma repitiendo el experimento un número muy grande de veces, anotando los resultados y en base a esos resultados yo calculo la probabilidad de cada resultado. Pero la resolución es esa, o sea, la Pero la resolución probabilidad es es esta, 2 claro. sobre 10. O sea, ya está, solo con poner eso alcanza. Claro, vos decís la probabilidad de que salga uno es 2 sobre O 10. sea, La ponerle probabilidad en de que ese salga 2. caso sería 17 sobre 60, ponele. Y listo. Exactamente, sí, sí. Ok, joya. Es cantidad de casos favorables a tu resultado sobre el cantidad de casos posibles. Sí, sobre los posibles.
Y Sí, sí, puede sí. ser, y una pregunta, el anterior que de ahí se pedía hacer lo mismo, pero para una moneda cargada. O sea, ya el resultado ya lo sabemos, y es lo Sí, mismo, es habla uno explicar de la que dice que formulita que está ahí a la derecha, la ¿no? probabilidad de cara es el doble de que salga cruz o seca y hay que armar el modelo probabilístico. Ah, listo. Bueno, entonces, modelo probabilístico. ¿Qué tiene que cumplir el modelo probabilístico? Y bueno, lo que dijimos recién, la suma de todas las probabilidades tiene que ser uno. O sea, la suma de las probabilidades de cada resultado de mi espacio muestral tiene que ser igual a uno. La suma de las probabilidades de cada suceso de mi espacio muestral debe ser... ¿Gol de Argentina? Sí, igual a uno. Obviamente, todas las probabilidades tienen que cumplir los axiomas. Yo no puedo tener una probabilidad o un suceso con probabilidad negativa. Tiene que cumplir los axiomas. ¿La fórmula de qué axioma, Lucas? Los axiomas son los que habíamos visto la clase pasada que estaban acá. Ah, el del modelo probabilístico. Bueno, en realidad el modelo probabilístico no tiene una fórmula específica porque depende de la cantidad de posibles resultados que tenga tu experimento. En este caso, el de cara o seca tiene dos. Por eso yo, sabiendo la probabilidad de uno de los sucesos, puedo calcular la probabilidad del otro. Pero si es el dado, por ejemplo, acá, y tengo la cantidad de tiradas y todo el experimento ya hecho, puedo calcular lo que es la probabilidad de cada uno de los sucesos. Esto ya les dije, igual, es un número muy chiquito de tiradas. Yo tendría que tirar, no sé, 1000 veces el dado para que sea... Después voy a ver si tengo mi código y les muestro el de tiradas de moneda de cara o seca. Tengo que buscarlo. Entonces, las probabilidades de el modelo probabilístico no pueden ser negativas. No puedo tener que la probabilidad de que salga cara es -0,25, pero eso ya sale también de los axiomas de la probabilidad, donde me decía que la probabilidad de un suceso tiene que ser mayor o igual a cero. Y a su vez tiene que ser menor o igual a uno por la consecuencia de los axiomas, que me dice que la probabilidad del espacio muestral es uno, no puedo tener una probabilidad más grande. Y eso lo podíamos ver cuando veíamos esto de acá. Yo no puedo tener más casos favorables que la cantidad de casos posibles que tiene mi experimento. No puedo tener más resultados favorables que los posibles para un suceso. No tiene sentido. Pero sí, cuando les pida armar un modelo probabilístico se refiere a asignarle probabilidades a cada uno de los sucesos del espacio muestral. Si fuera a tirar un dado, son 6 probabilidades, salvo que sea un dado de 20 con 20 caras, ya serían 20 probabilidades. Tirar una moneda van a ser 2. Después podríamos tener, no sé, el modelo probabilístico del ejercicio anterior, que era probabilidad de que juegue fútbol, probabilidad de que no juegue fútbol, o probabilidad de que sea hombre y juegue fútbol, probabilidad de que sea hombre y no juegue fútbol, probabilidad de que sea mujer y juegue fútbol, probabilidad de que sea mujer y no juegue fútbol. Todo eso depende de lo que sea mi experimento que yo haga. Suena raro decir experimento hablando de alumnos, pero estamos experimentando con el curso de probabilidad y estadística. Bueno, ¿se entendió entonces lo que es el modelo probabilístico? ¿O a qué se refiere cuando se habla de modelo probabilístico? Creo que sí, muy bien. Ok, bueno, entonces vamos a hablar ahora de probabilidad, o vamos a hablar primero de sucesos dependientes e independientes. Nosotros teníamos un diagrama de Venn donde podíamos tener un suceso que sea
Supónganse que yo tengo los números del 1 al 10 y yo quiero sacar uno y tengo el suceso A, que es, sale un número impar, mi suceso A, es sale un número impar y mi suceso B es sale un número primo. Vamos a poner por acá. A, dos puntos, comillas, sale impar. Entonces yo tengo los números del 1 al 10 en una bolsita, saco un número al azar, suceso A sale impar. Suceso B sale primo. Y yo tengo que poner los números en mi diagrama de Venn. ¿Dónde irían cada número? El 1 es impar, Sí. es primo, debatible. Algunos No, yo dicen diría que que no, no. No, porque dicen que tiene que tener dos divisores distintos para que sea primo. Y el 1 tiene un solo divisor. El 2 es impar, no, es No. primo. no. Sí, El 2 sí Sí, es primo. Es divisible por 2 y por 1. Es primo. El 3 es impar, sí, sí, es primo. también. Sí. Entonces va en la intersección. El 4 es impar, No, No. es primo. Tampoco. tampoco. mm, Ahora fue. 5 sí. Impar. impar y Impar y primo. Impar y primo. primo. También primo. Entonces, intersección. Van los dos. Cumple ambos. 6 ahora fue también. No es ni impar ni primo. Afuera. Afuera. 7 En el medio. también. Medio Impar también. y primo. Impar y primo. Quedó horrible este 7. Ahí está. El 8 afuera también. Ya Afuera. está. El 8 afuera. El 9 El Impar. 9 en Impar. A. solo Es impar. en A sola. Claro. No es primo el 9. Porque es divisible por 3 también. Así que no nos sirve. Como primo, como impar sí. Y el 10 nos quedaría afuera también. Bueno, Afuera. Bueno, entonces, ¿qué nos quedó? Tenemos solo A, o sea, solo impares, son 1 y 9. Solo primos es el 2, que quedó muy solito ahí arriba. Vamos a poner un poco más al medio para que quede un poquito más lindo el diagrama de Venn también. Entonces, el 2 está solito por acá. El 3, el 5 y el 7 son impares y primos. Están en la intersección de ambos. Y lo que es 6, 8, 4 y 10 no son ni impares ni primos. O sea, están en el complemento de la unión, podríamos decir, o fuera de los sucesos A y B. Entonces, si yo les digo a ustedes sucesos independientes, por ejemplo, ahora yo voy a agarrar y voy a decir, sale un número par mayor a 6 o mayor o igual a 6, el suceso C. Vamos a tener que mover el 6 del lugar porque me quedo en el otro lugar. C. Sale par mayor a 6 o igual a 6 o mayor a 4. Total, es lo mismo. Mayor a 4. ¿Cuáles son los pares mayor a 4? 6, 8, 10, 6, 8 y 12. 10. 6, 8 y 10. Acordate, porque el 12 ya no está porque no está incluido en lo que es mi espacio muestral. Yo no tengo Ah, un número perfecto. 12. Pero solo estos de acá. Ahora, C, ¿tiene intersección con A o con B? No. 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 Si yo les digo, de acá, ¿cuál es más probable? ¿Qué sucesos son más probables que sean independientes? ¿Ustedes cuál pensarían? El C. No es el C. El C, o sea, uno por lógica, cuando habla de independiente, dice, bueno, y el C está solito, separado de los demás, es probable que A y C sean independientes y que B y C sean independientes. Pero no, para que dos sucesos sean independientes, tiene que haber forzosamente intersección. Así que lo que podría llegar a ser independiente es A y B. Y capaz que no, capaz que también son dependientes. ¿Por qué? Porque la dependencia de sucesos implica que la probabilidad de que pase un suceso no varía por más que haya ocurrido el otro. Si ocurrió C,
salió 6, 8 o 10, ya estamos seguros de que A o B no pueden ocurrir. ¿Por qué? Porque si salió 6, no puede haber salido un número impar. Y si salió 6, no puede haber salido un número primo, por ejemplo. O salió un 8, no puede. Si salió cualquier elemento de C, no puede haber salido un número primo, ni puede haber salido un número impar. Ya sabemos que es par seguro y mayor a 4. Entonces, para que dos sucesos sean independientes, tienen que tener intersección. O sea, ya sabemos que A y C no son independientes y que B y C no son independientes. Ahora tenemos que ver qué pasa con A y B. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es calcular la probabilidad de la intersección de dos sucesos como la probabilidad, bueno, vamos a ver, por ejemplo, A intersección B es igual, y esto se cumple siempre. ¿Se acuerdan que yo les había dicho qué significaba la barrita esta? La clase pasada, se los dije. Capaz que ya los había agarrado dormido. ¿Dado qué? Dado que, entonces, se dice dado que, tal que, sabiendo que ocurrió. Esto lo que implicaba era que, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso A sabiendo que ya ocurrió el suceso B? Y se puede multiplicar por la probabilidad del suceso que ya ocurrió. Entonces, acá lo que tenemos que ver es cuál es la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ocurrió B. Si yo ya sé que ocurrió B, ¿cuáles son los posibles casos? 3, 5, 7. Y te está quedando uno afuera que está ahí, que también está. El 2. El 2. Acuérdate, si yo ya sé que ocurrió B, los que me dijiste son los que son favorables a que también ocurra A. Pero que ocurra B son todos estos los posibles. Yo ya sé que ocurrió, no sé cuál ocurrió, pero ya sé que es un número primo. Entonces, los casos posibles ya se me achicó a estos cuatro de acá. Estos son mis casos posibles. Y mis casos favorables a A son tres, ¿no? Entonces, yo tengo tres casos favorables sobre cuatro posibles. Por probabilidad de B. ¿Cuál es la probabilidad de B? 4 4 sobre sobre 10. 10. 4 sobre Exactamente. 10. Igual Perfecto. te hago una pregunta. Sí. No entiendo cuando pones 3 cuartos. O sea, Sale de ¿por qué acá. 3 cuartos? Porque vos pones A dado que pasó B, ¿o Ujú. no? Sí, sí. O Y sea, que ¿cuál se es la dé A probabilidad? dado que pasó B es 3, 5, 7, porque pasó B, que Claro, puede ser pero que incluya 2, 3, 5, 7, casos ¿o no? favorables, ¿cuántos son? 3. Sobre casos posibles, ¿cuántos tenés? Y pero si toca el 2, ah, no, claro, qué Ah, boludo. O son sea, cuatro posibles. Si ok. toca el... A ver, tenés una de Pasa cuatro que de si que te toca toque el el 2. 2, si toca el 2 no es posibilidad de que salga A, ¿entendés? Claro, Por pero vos eso lo pensé por así. eso. Es que es exactamente eso. Fíjate, son Claro, claro, tres sí, 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 de sí, las ahora cuatro posibilidades. Justo ese claro. 2 O es sea, el uno para que que te quedó se afuera. dé A tienen que pasar 3 de las 4 que hay. O sea, de Exactamente, los eso 4 mismo. posibles resultados. Tal cual. Joya, gracias. De nada. Pero sí, ¿se entendió el resto? Es de los cuatro posibles que tengo para el suceso B, que ya sé que ocurrió, o sea que ya sé que o salió un 2 o salió un 3 o salió un 5 o salió un 7, tres de esos son favorables a que se cumpla A, o sea que tengo un 0,75 de probabilidad de que ocurra A. Y el 0,25 es el caso en el que sale el 2. Si salió el 2, ya sé, A no va a ocurrir, pero es ese 0,25% o 0,25 de probabilidad. Y bueno, y este es el resultado que me da. Ustedes que son expertos en hacer cuentas y simplificar, simplifico. ¿Y esto qué me da? 0,3. ¿Y qué es ese 0,3 que tengo ahí? La probabilidad de que salga 3, 5, 7.
Claro, la probabilidad de que salga esto de acá es la intersección, digamos. La probabilidad de la intersección, que es justamente lo que calculé, son tres casos favorables sobre los 10 posibles, que es el total de los números. Yo tenía 10 números, son tres favorables de 10 posibles. Ahora, para saber si dos sucesos son independientes, habíamos dicho que un suceso no tenía que influir sobre el otro, por lo tanto, la probabilidad de A dado B tiene que ser igual a la probabilidad de A. O sea, no debería importarme que haya o no ocurrido B para que el suceso A sea independiente del suceso B. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que la probabilidad de A intersección B tiene que ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y acá esto, vamos a hacer un poquito más para el costado y lo voy a poner. ¿Saben lo que significa la flechita para los dos lados? Si lo puedo hacer un poquito más prolijo, mejor. Para un solo lado significa entonces, ¿no? Sí, solo sí, muy bien. Sí y solo sí son independientes. Quiere decir que esa condición aplica en los dos casos. O sea, si se cumple, son independientes y si son independientes, se cumple esa condición. ¿Me queda lugar? Sí. Si son independientes, se puede calcular como probabilidad de A por probabilidad de B. Y si se puede calcular como probabilidad de B por probabilidad de A, son independientes. Ahora tengo que ver si esto se cumple acá. ¿Cuál era la probabilidad de la intersección? 3 0,3. sobre 10. 0,3 o 3 sobre 10. Probabilidad de A, 5/10. 5 sobre 10. 5 sobre 10. Probabilidad de B, 4/10. 4 sobre 10. 4 sobre 10. Y bueno, ya de por sí nos vamos a dar cuenta de que no nos va a dar lo mismo, porque estamos haciendo, esto puedo simplificar acá, y esto que me terminó quedando, 2/10. 2 sobre 10. Entonces, 2 sobre 10, 0,3 es distinto de 0,2. Por lo tanto, A y B no son independientes. No hay independencia entre suceso A y suceso B. ¿Se ve? Porque Maxi, es muy pero ahí distinto. viste que Sí. el 4 lo tachaste y le pusiste un 2 y no tenés que tachar el 10 también, Sí, del cinco tenés sobre razón. diez Tenés razón. Menos mal que estás despierto. O, pará, no, dos pará. sobre 5. 4, sí. No, pero igual me quedó. Por el 2 lo Ah, taché pero no tachaste el con 2 el 2 con de el abajo, claro. 4. Sí, sí, sí. Lo que tendría que haber tachado, sí, si querés, era volver a simplificar esto. Pero me quedó esto. En realidad lo dejé sobre 10 porque esto es lo mismo que uno sobre 5, pero es más fácil pasar a decimal si está dividido por 10. Yo taché el 4 con el 2 que me había quedado acá. O sea, taché el 10 con el 5 y me quedó un 2. Y después taché el 4 con el 2 y me quedó un 2. Podría haber tachado esto de nuevo acá y que me quede un 5 acá y un uno ahí. Y que me quede un quinto. Pero me es más fácil hacer una fracción en decimales. O sea, pasar una fracción a decimales si está dividido por 10. Porque es básicamente correr un lugar la coma. Es lo mismo. Para que no sean independientes. No, puede llegar a ser independiente siendo equiprobables. Habría que ver el caso, cómo sería. De hecho, podríamos hacer, a ver, déjame pensar, uno con pelotitas. Bueno, acá ya quedamos, todos estamos de acuerdo en que no son independientes. Claramente igual nos hubiéramos dado cuenta por esta parte de acá, fíjense. La probabilidad de B es la misma. Y acá la probabilidad de A de repente me dio 5 sobre 10 cuando la probabilidad de A, sabiendo que ocurrió B, me había dado 3 cuartos. Así que ya claramente la probabilidad de A depende de si ocurre o no ocurre B. Vamos a hacer otro ejemplo.
Vamos a anotar acá. Se tiene una caja con tres bolitas rojas, tres bolitas azules y tres bolitas verdes, todas numeradas del 1 al 3 por cada color. Tengo una roja con el 1, una roja con el 2, una roja con el 3, una azul con el 1, una azul con el 2, una azul con el 3, una verde con el 1, una verde con el 2 y una verde con el 3. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dibujarla ya que estamos. Vamos a hacer una cajita y vamos a tratar de no quedar como muy daltónico y elegir colores que tengan sentido. A ver, rojo con un 1. Rojo, no me va a entrar el 2 ahí, va a quedar demasiado chiquito. Rojo con el 2, rojo con el 3. Pasamos a azul, azul con el 1, azul con el 2, azul con el 3 y por último, verde, verde con el 1, verde con el 2 y verde con el 3. Tenemos todas así, ¿no? Ahora, yo voy a hacer mi suceso A, va a ser A, sale bolita roja. Suceso B, sale número 3. Y ahora vamos a ver si son independientes o no son independientes. Sale bolita roja. ¿Cuál es la probabilidad de que salga bolita roja? 3 de 3 9. sobre 3 9. sobre 9. 3/9, muy bien. ¿Por qué? Porque son 3 favorables de los 9 posibles. Y esto me da un tercio, vamos a 0. ver. O Ah, bueno. 0,3 periódicos. Sí. Le iba a poner con periódico, pero bueno, lo ponemos acá. 0,3 periódico. Ahora, sale bolita o probabilidad de B. Sale número 3. Lo mismo, 3 sobre 9. Lo mismo. La probabilidad de B es igual a 3/9. O ya sabemos que es 0,3 periódico. Ahora, A y B son independientes. Vamos a ver. Para que sean independientes, ¿qué se tenía que cumplir? Que yo pueda calcular la probabilidad de A intersección B como la probabilidad de A por la probabilidad de B. Ahora, la probabilidad de la intersección, ¿cuál es? Sale bolita roja Además, y sale número 3. 1 sobre 9. ¿Por qué es 1/9? Y porque solo hay un 3 rojo. Exactamente. Entonces, acá, ¿cuántos casos favorables tengo? A sale roja y sale 3. Uno solo, que es el 3 rojo. ¿Sobre cuántos posibles? Y los 9. Y si vengo acá y esto lo igualo a probabilidad de A, ¿cuánto habíamos dicho que era? Y vamos a dejarlo con fracción porque va a ser más fácil. Probabilidad de A es 1/3 y probabilidad de B 1/3. ¿Y esto a qué es igual? un noveno. 1/9. Entonces, en este caso, si son independientes, la probabilidad de que salga roja y la probabilidad de que los sucesos en realidad sale la bolita roja y el suceso sale número 3. ¿Por qué? Porque la probabilidad de A no depende de si ocurrió B o no. Por más que yo ya sepa que salió una bolita roja, la probabilidad de que esa bolita sea un número 3 sigue siendo la misma, no cambió, no varió.
Supónganse que ahora, en vez de tener todas numeradas del 1 al 3, de repente se me había perdido una de las verdes y la reemplacé con un 2, ¿no? Y yo tengo el suceso ahora, sale bolita verde. C, sale bolita verde. La probabilidad de A cambia. No, La No, probabilidad de 3 cambia. no, no. Entonces, ahí van a seguir siendo independientes. Pero fíjense, cuando yo tengo todas del 1 al 3, fíjense que lo mismo me hubiera pasado con la probabilidad de sale bolita roja y sale número 2, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hubiera tenido un tercio y un tercio. Ahora, cuando yo agregué un 2, ¿no? ¿Cuánto es la probabilidad de que salga un número 2? 4 sobre 9. 4/9. Entonces, ¿va a ser independiente? ¿Sale número 2 y sale bolita roja? Probamos. Y no. Si yo tengo ahora la probabilidad de A intersección B, esto va a ser igual a, o debería, para que sean independientes, probabilidad de A por probabilidad de D. Ahora, la probabilidad de la intersección, ¿cuánto es? ¿Cuántas cumplen ambas condiciones? 1 noveno. Un No, noveno, se mantiene, sí. ¿Por qué? Tenés una sola, que es número 2 y roja. Entonces, eso es 1/9. Ahora, la probabilidad de que sea roja 3 se de mantiene, 9. dijimos. Así que vamos a poner un tercio directamente. 3/9 o un tercio. Y la probabilidad de que tenga el número 2, 4 de 9. 4/9. Entonces, fíjense cómo ya no se cumple. Ya no es un noveno. Si multiplico las probabilidades, esto me termina quedando 4/27. Entonces, estos son distintos. La probabilidad de sale el número 2 no es independiente a sale bolita roja. O la probabilidad o el suceso sale número 2 en realidad no es independiente con ninguno de los otros. Porque ya no tengo, como antes, la misma cantidad de bolitas número 2 en cada color. Hay más bolitas número 2 que el resto de las bolitas, de hecho, porque tengo 4 con número 2, 2 con número 1 y 3 con número 3. Y lo mismo va a pasar con el pobre bolita número 1. Porque si yo vuelvo a hacer, ya de por sí, con el suceso C de sale bolita verde, ¿puede salir bolita número 1? No, no existe. No existe, la perdí. Entonces, ya de por sí, ahí ya sabemos de una que no son independientes. Si pasó suceso C, no puede ocurrir, sale bolita 1. Si es verde, no puede ser número 1. Entonces, la forma es esta. Esto es lo importante, que es, para saber si dos sucesos son independientes o no, es si la probabilidad de la intersección me da igual que la probabilidad o la multiplicación de ambas probabilidades, sé que son independientes. Se puede llegar a preguntar en un ejercicio, indicar si los sucesos son independientes o no. Y lo tienen que hacer mediante esto de acá. Igual a lo que hicimos recién. ¿Sí? Y si no, ojo, porque el ejercicio les puede aclarar, los sucesos son independientes, y al aclarar que los sucesos son independientes, ustedes ya saben que pueden aplicar esta formulita también. Porque la fórmula que tendrían que aplicar, si no se los aclara, es esta de acá. La primera que habíamos visto. Entonces, la Profe, probabilidad... Sí, Felipe. entonces si la intersección es diferente a la multiplicación de las probabilidades, ¿es independiente? No.
no son independientes. Para que sean independientes te tiene que dar lo mismo de un lado que del otro. Entonces, A intersección B se puede calcular, bueno, esto ya sabemos que A intersección B es igual a B intersección A, ¿no? Porque es conmutativo. Y esto es igual a probabilidad de A, dado que ocurrió B, por probabilidad del suceso que ya ocurrió. Y a su vez, esto va a ser igual también, o sea, podemos ponerlo acá abajo, probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de B, dado que ocurrió A, por la probabilidad de A. Entonces, esta es general. Ahora, si yo sé que son independientes, si A y B son independientes, vamos a poner mejor con teclado porque va a quedar un poco más prolijo. Vamos a teclado y ponemos acá. Si A y B son independientes, dos puntos, la fórmula que puedo aplicar es que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y esos son sucesos independientes o Claro. independencia de sucesos. Sí, Sí, o sea, la primera fórmula, la que es dado que, me sirve para saber la intersección cuando no me la está dando claramente el enunciado. claro, cuando no te dice, en todos los casos es para calcular la intersección, pero acá esta Claro. aplica tanto sean independientes o no sean independientes. Claro, no me confirma, Claro, pero aplica para sacar la intersección. sí, Una vez que tengo la intersección, para yo corroborar que son independientes, hago la segunda. claro. Si a vos te Y dice ahora, indicar si son independientes, te fijas si se cumple esta de acá. ¿y si no es independiente, significa que es dependiente? Sí, ¿O no necesariamente? sí, sí, Ah, sí. ok. Quiere decir que un suceso depende, o sea, la probabilidad del suceso depende de si ocurrió el otro o no, que era lo que nos pasa acá, por ejemplo. La probabilidad de que salga 2 va a depender de si salió rojo o si salió azul o si salió verde. Si salió rojo, tengo una de 3. Si salió azul, tengo una de 3, pero si salió verde, tengo dos de 3. Entonces, hay más probabilidades de que salga número 2 si se cumple el suceso, salió bolita verde. Está bien, sí. Sí, sí. O sea que la manera de saber si es dependiente es sabiendo que no es independiente. Claro. Ahí está. Listo. O si te lo aclara el ejercicio. Te puede decir dos sucesos son independientes. Si no te lo aclara, si no te dice explícitamente, a veces va a depender del experimento también. Por ejemplo, tirar la moneda. Cuando yo, cada vez que tiro la moneda, depende de lo que salió antes, la probabilidad de que salga cara. No, cada tirada es independiente de la anterior, así que las probabilidades en ese caso son independientes. Entonces yo puedo calcularlas como multiplicaciones de probabilidades. O por ejemplo, hay un ejercicio que habla de dos tiradores en igualdad de condiciones. Esa igualdad de condiciones quiere decir que la probabilidad de que uno acierte no depende de la probabilidad de que el otro acierte. Así que son independientes esas probabilidades. Por ejemplo, no serían independientes si ambos están disparando las botellas y el primero rompe las botellas y no se reponen esas botellas. ¿Por qué? Porque el segundo tiene menos chances de acertarle una botella. No, igualdad de condiciones son, moneda cargada. No, cada tirada sigue siendo independiente, pero con probabilidades mayor de salir una que el otro. Pero las tiradas en sí no cambia la probabilidad.
Ponele que el caso anterior que decíamos que salga cara sea 0,75, cada tirada tiene 0,75%, 0,75 de probabilidad de salir. Y no va a depender de la tirada anterior. Maxi, en el caso este del tirador, sin Sí. reposición, depende. Ahí es Claro, dependiente. si no se repusieran las botellas a las que le pegó el otro, y el segundo tiene menos probabilidades de acertar porque tiene menos botellas a las que dispararles. Por ejemplo, no te hablo igual de botellas, pero te estaba dando un ejemplo de cómo sería dependiente. Sí, sí, sí. Está bien. Pero hay algunos casos en los que los ejercicios tienen que ustedes deducir si se trata de sucesos independientes o no. Y después lo pueden comprobar si terminan haciendo esto de acá. A ver, hay algunos ejercicios que la idea de aclarar que son independientes es para que apliquen esta formulita de acá, porque no hay otra forma de resolverlo, sino. Pero hay otros ejercicios en los que ustedes pueden llegar a calcular la intersección con otras de las fórmulas. ¿Se acuerdan que la intersección cómo se podía calcular también? Y bueno, a partir de la fórmula de la unión. Yo sé que A unión B, ¿a qué va a ser igual? La probabilidad de A Ah, más probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Entonces yo puedo llegar a tener de dato o alguna forma de calcular esto de acá. Puedo tener de dato estos dos y en base a eso despejar la intersección. Y después con eso chequear si esto por esto me da igual a esto, para saber si son independientes o no. O por ahí no me están dando ninguno de estos dos, pero me dice que son sucesos independientes. Y si me dice que son sucesos independientes, puedo calcular esto de esta forma, reemplazar acá y en base a eso calcular el que me falta. Por ejemplo, Y si voy a hacer trampa y te quiero preguntar justo uno de los ejercicios que tengo dudas. dale. Si me están dando justamente la unión y te están dando la probabilidad de A, sacaría, ¿cómo? O sea, te están pidiendo la probabilidad de B. O sea, te dice que son dos sucesos independientes y ya está. Claro, y bueno, ¿Cuál? y ahí haces esto acá. Como son independientes, se cumple esto de acá. Entonces, si se cumple esto de acá, yo puedo reemplazar esto de acá por probabilidad de A por probabilidad de B. Y ahí ya me quedó una ecuación con una sola incógnita. Porque esto es dato, esto es dato, esto es incógnita, esto es dato, esto es incógnita. Pero es la misma incógnita. Ah, listo. O sea que tenía, no, tenía dudas y no sabía bien cómo resolverlo. Lo hice usando la Claro, pasa fórmula de que abajo y después me quedó mal por eso. no habíamos visto todavía la independencia de sucesos, ese es el problema. Pero sí, se puede resolver de esa forma. O hacer un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y después te va a terminar quedando esto de acá. Básicamente lo mismo que te dije recién. Y puede ser que el del tirador, que en este caso te preguntaba cuál es la probabilidad que uno impacte pero no el otro, sea con probabilidad condicional, si no me equivoco. Era Podés. condicional junto con No es que no es complemento, yo lo condicional, ¿por saqué. qué? Porque condicional, si son independientes, no son condicionadas. Pero era, si vos tenés el diagramita de Venn, vos tendrías un tirador, o sea, acá tenés, acertó un tirador, acertó el otro tirador. Pero no me dejas escribir el circulito. Ahora, ¿cuándo es acertó uno pero no el otro? En este se podría decir. Sería esta parte de acá o esta parte de acá. Acertó A pero no B o acertó B pero no A. Entonces, lo que puedo hacer es la unión y a la unión sacarle la intersección. Sería básicamente la formulita que tenés acá arriba, sería la probabilidad de A unión B menos la probabilidad de A intersección B. Y esto es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, que esta es la unión. Me quedó horrible esa B, no sé qué pasó, chocó. Y ahora a esto le resto la intersección.
O sea, todo lo que puse acá, todo esto es esta partecita y esto de acá es esta partecita de acá. Y ahí te quedaría la probabilidad de que acierte solo uno. Solo A o solo B. Ahí está, entonces ahora después lo miro de vuelta. Dale, Gracias. de nada. Bueno, ¿se entendió entonces sucesos independientes? Sí, ok. Vamos a hacer entonces ahora probabilidad total. Teorema de la probabilidad total. Si alguno estuvo leyendo el apunte, ya sabe más o menos de qué se trata, pero la probabilidad total nos dice que puedo calcular si yo tengo un suceso dividido en compartimentos, o yo tengo mi espacio muestral dividido en compartimentos, o lo que se llaman particiones también. Voy a hacer con la línea a ver si queda lindo, porque si lo hago con lapicito va a quedar horrible esto. Supónganse que yo tengo tres particiones. Esto podría ser el ejemplo, no sé, si fueran dos particiones nada más sería sale cara y sale seca. Pero acá tengo tres particiones. Donde, no sé, yo puedo tener acá, no sé, podrían ser alumnos de TUP, alumnos de TUA y alumnos de TUJÍA. Gestión de la industria automotriz. TUA es administración y TUP, bueno, la que están estudiando ustedes. Si no saben lo que es TUP, estamos complicados. Y ahora yo sé que de esos alumnos tengo cierto grupo que cumple una determinada condición. No sé, son pelirrojos, vamos a decir. Entonces, yo sé que de TUP, de los 5.000 alumnos de mi espacio muestral, en mi espacio muestral yo tengo 5.000 alumnos en total. Ahora, yo sé que de TUP, la probabilidad de que sean de TUP, si yo tomo un alumno al azar, va a ser del 70%. La probabilidad de que sea de TUA va a ser del 0,2 y la probabilidad de que sea de TUJÍA, ¿cuánto va a ser? De 0,1. Muy bien, acá hay uno que ya sabe cómo armar modelos probabilísticos. 0,1, lo que le falta para llegar a 1. Entonces, yo tengo esas probabilidades. Entonces, ¿cuántos alumnos tengo que pertenecen o que estudian TUP? 3.500. Exactamente. ¿Por qué? Porque son 5.000 por 0,7. Si Claro, el yo, 70%. claro, ¿se acuerdan que para calcular una probabilidad, qué hacíamos? Probabilidad de TUP es igual casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuántos casos posibles tengo? Bueno, acá podría despejar ya directamente. Uh, Va a ser así. 5.000. Claro, yo tengo 5.000 casos posibles. Entonces, mis casos favorables va a ser igual a la probabilidad de TUP multiplicado por mis casos posibles. Y esto es igual, no es código postal, gente, por las dudas, aclaro. Bueno, en programación 2 estuvimos trabajando con código postal, pero esto es 0,7, que son mi probabilidad de que sea de TUP, por los 5.000 casos posibles, y esto me da 3.500, que es 5 por 7 y con 3 ceritos, o 2 ceritos en realidad.
Pues sería 5 por 0,7, es 3,5 y 3 cebitas más. Bueno, ¿y de Tuga cuántos tengo? 1000. 1000. 1000, exactamente. A ver, estos 3500 incluye todos los que están acá, ¿no? No va a ser solo los que están afuera, no son 3500 que no son pelirrojos. Esos 3500 incluye a los pelirrojos y los que no son pelirrojos. Lo mismo para los 1000 y tu GIA, ¿qué nos queda? 500. 500. Entonces tengo 500 alumnos en tu GIA. Ahora, ¿qué sé yo? Me dicen por ahí que la probabilidad de que sea pelirrojo, vamos a ponerle R, porque si le pongo P va a quedar la P de probabilidad y la P de coso, va a quedar feo. La probabilidad de que sea pelirrojo, sabiendo que estudia TUP, es igual a 0,1. Entonces, ¿cuántos pelirrojos estudian TUP? 350 puede ser. 350. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que hicimos antes. Ahora, ¿cuántos son mis casos favorables, o casos posibles, perdón? 3.500. 3500 3500 en son este los caso. 3500 que estudian TUP. Y si yo hago la probabilidad por los casos posibles, me da los casos favorables, que en este caso es 0,1 por 3500, que son 350. Entonces acá, ahora sí, vamos a corregir el valor de afuera, porque ¿cuántos me tienen que quedar afuera? 3150. Exactamente. Entonces hay 3150 que estudian TUP y no son pelirrojos. Ahora, a mí también me dicen que la probabilidad de que sea pelirrojo, yo sé que no le gusta hacer control Z a esto, ahí va. La probabilidad de que sea pelirrojo, dado que estudia TUA, es de 0,2. Y la probabilidad de que sea pelirrojo, dado que estudia TUGIA, es igual a 0,5. Son muy, muy pelirrojos los de TUGIA. ¿Cuántos En tengo e- en TUA? Sí, perdón. En ese caso 200. no tiene que sumar uno, ¿no? Como en el caso anterior. no, porque estas son probabilidades condicionadas. Ok. Va a depender, o sea, es otra condición. Si vos tuvieras el total, sí, va a ser uno. O sea, si vos solo contemplaras los que cumplen con la condición de pelirrojo, sí te tiene que dar uno. Pero porque ya achicaste tu espacio muestral acá. Pero en este caso no. Y vamos a ver Ah, qué ok. es lo que nos va a dar. Ahora, ¿cuánto dijimos acá? 200 dijeron, ¿no? Sí. Porque es 0,2 por 1000. Vamos a sacarlos de afuera, que me quedarían entonces afuera 800. Y por último, los de tu GIA. ¿Cuántos son pelirrojos y cuántos no? 250, 250. 250. Exactamente, es mitad y mitad. La probabilidad de que sea pelirrojo es la mitad, así que tenemos que tener la misma cantidad de pelirrojos que de no pelirrojos. Hay un patrón ahí, ¿eh? ¿Hay un patrón? ¿Qué patrón hay? Si estudian TUGIA y son pelirrojos, hay un patrón, digo. Es que la mayoría de los pelirrojos le gusta tu GIA, le gusta la gestión de la industria automotriz. Ahora, ¿qué tenemos? Yo tengo esto. Si yo quiero calcular la probabilidad de que sea pelirrojo, probabilidad de pelirrojo, ¿cómo lo puedo calcular? Lo que nos dice la probabilidad total es la probabilidad de que sea pelirrojo y estudie TUP más la probabilidad de que sea pelirrojo y estudie TUA más la probabilidad de que sea pelirrojo y estudie TUGIA. Entonces, fíjense, lo que estoy haciendo es básicamente agarrar esta intersección, sumarle
esta intersección y sumarle esta intersección de acá. ¿Se ve? Claro, todo lo que está dentro del círculo. Lo que se dice es que se hace a partir, o sea, partiendo de que yo tengo como dato o puedo calcularla, porque en realidad no tengo como datos esas intersecciones, pero ¿cómo podría calcularlas yo? Si miramos algunos rengloncitos más para arriba, ¿cómo puedo calcular la probabilidad de pelirrojo intersección tup? Multiplico. Multiplico, pero ¿qué cosa? Eh, Pelirrojo en tub por tub. Claro, pelirrojo dado que estudia tup por la probabilidad de que estudie tup. Más que, lo mismo pero con tuba y tujía. exactamente, pelirrojo dado que estudia tuba por la probabilidad de tuba. Más pelirrojo dado que estudia tujía por la probabilidad de que estudie en tujía. Y ahora sí, todo esto es dato, ¿o no? ¿Cuál es la probabilidad de que sea pelirrojo y estudie en TUP? 350 por Pero 3150. ya tenemos el dato acá. Ah, 0,1, perdón, sí. puse Ah, 0,7, claro. sí. Era 0,1. Es este de acá, 0,1. El que era 0,7 era la probabilidad de que estudie TUP. Más probabilidad de que sea pelirrojo y estudie en TUA, 0,2. 0,2. Por probabilidad de que estudie en TUA, bueno, quedó justo lo mismo, 0,2. 0,2 también. Más la probabilidad de que sea pelirrojo y estudie en Tujía, dijimos que eran la mitad pelirrojos. Por probabilidad que estudie en Tujía, 0,1. 0,1. 0,1. Entonces, si yo hago toda esta cuenta, ¿qué me termina quedando? Y 0,07 más 0,04 más 0,05. Eso nos da 1,6, 0,16. 1,6 no puede ser una probabilidad mayor que 1. Promedio 0,21. 0,21. Puede ser, capaz que yo lo hice en el aire, pero debería ser 0,06. Digo 16, perdón. ¿Alguno que me haga la cuenta con la calculadora? Es 0,07 más 0,04 más 0,05. Así que sí, tiene que ser 0,16. 0,16, sí. Sí, sí, 0,16. Joya. En el último 0,1 puse 0,2. Tiene sentido, sí, porque sumaste un 0,5, 0,05 de más. Pero está bien. Cuestión, ¿esto es qué cosa? Probabilidad de pelirrojo, dijimos. Pero ya que hicimos todo el diagramita, ¿no podemos hacerlo directamente del diagramita? ¿No podés hacer 800 sobre 5000 y listo? Claro, Porque me dio lo mismo. sí, Yo es lo eso pensé así, mismo. pero... Ah, ok. Si vos armaste el diagramita ya, ¿cuántos son favorables a que sean pelirrojos? 800. 800. Entonces, esta es la otra forma, esta es la forma gráfica de resolverlo. Yo sé que son 800 pelirrojos sobre Los casos posibles que son 5000, porque son 5000. 5000 alumnos. Exactamente. Entonces, esto nos termina quedando, si simplificamos, 8 sobre 50, que es exactamente lo mismo que 0,16. Podría haber simplificado más, pero bueno. ¿Se entendió? Todos pueden hacerlo de las dos formas, no hay ningún problema. Lo pueden hacer aplicando la formulita de probabilidad total, que sería esto que hicimos acá abajo,
que es partiendo de las intersecciones y teniendo esto como dato, hicimos esta cuentita de acá. Y la otra es la forma gráfica, que es armarme esto. Tienen un espacio muestral grande. Si no les dan el espacio muestral, pues normalmente esto no es dato. Lo que es dato es todo esto de acá. Pero ustedes pueden tener esto de datos y decir, bueno, yo asumo que tengo 10.000 estudiantes. Y a partir de esos 10.000 se fijan cuántos caen en cada grupito, como hicimos nosotros recién, usando probabilidad de TUP y probabilidad de pelirrojo dado TUP, calculan cuántos caen en las intersecciones y en base a esos totales. Por ejemplo, si ahora yo les dijera, ¿cuál es la probabilidad de que sea pelirrojo y estudie TUA o que no sea pelirrojo y estudie TUP? Sí, el espacio muestral tirás el valor, un valor grande para que no te dé con coma, mientras que acá no te queden, no sé, Me- 35,7 alumnos, no hay ningún problema. ¿Cómo era la pregunta de vuelta? No, no escuché. La probabilidad de que sea pelirrojo y estudie TUA o que estudie TUP. O sea, sería una cosa así. La probabilidad de pelirrojo y estudie TUA, unión TUP. Para entre paréntesis para que no se nos enoje el profe de matemática, si vieron funciones lógicas. 3.350 sobre 5.000 en este caso. Y serían los 200 que están en la intersección más los 3.500. Ojo, tres mil Ah, quinientos que verdad, estudian verdad. TUP, porque no dice que no sean pelirrojos. Salvo que antes haya dicho que no sean pelirrojos y después me olvidé, pero bueno. La probabilidad de esto va a ser igual, bueno, no lo voy a poner de nuevo, vamos a poner. Los casos favorables son 3.500 que son los que estudian TUP, más 200 que son los pelirrojos que estudian TUA. Sobre, ¿cuáles son los casos posibles? 5.000. Los 5.000. Ujú. Entonces esto nos queda 3.750 nada. 3.700 sobre 5.000. Simplificamos y nos termina quedando 0,738. Según Rodrigo, yo le creo, tiene sentido. ¿Podrás A mí me, formular la No, igual pregunta no, para nuevamente el 38 así? no tiene mucho sentido. Algo me estaba fallando, me a parece. mí me Sí, da 0.74. 74, sí. sí, sí, me parecía. Estaba cerca igual, Rodrigo, pero el 8 del final no me gustaba. ¿Qué me decías? Perdón. Si podrás formular de vuelta la pregunta para entender cómo resolviste. Claro, lo que decía era, ¿cuál es la probabilidad de que sea pelirrojo y estudie TUA o estudie TUP? O sea, al Ah, ok. tomar un alumno Ok. al azar, sea pelirrojo y estudie TUA o estudie TUP. Algunos son teñidos, claro, por eso. No, en realidad sumaste algo de menos. ¿Te faltó algún numerito o la cuenta la pifiaste cuando hiciste la cuenta, pero sí, te tiene que dar exactamente 0,7 sí, y después te quedaban dos que sobraban y eso te da el 4 del 7,4. 10 de menos, claro. Bueno, ¿se entendió O entonces sea, cómo funciona probabilidad total? Sí, decime. claro, ahí 3.500 es TUP y la R con Claro, es el total de los de intersección TUP es 200. más los 200 que quedaban en tu. O sea, te sirven todos los que están acá y estos 200 de acá. ¿Por qué? Porque TUP no te dice que está discriminando a los pelirrojos. Porque nosotros somos buenas personas e incluimos. Pero TUA te dice que solo toma los pelirrojos. O sea, es una discriminación inversa. Te discriminan a los que no son pelirrojos ahí. Entonces, todos los que te sirven son estos de acá y así. Todos estos de acá. ¿Entendido entonces? Probabilidad total. Lo pueden hacer de las dos formas. Pueden hacerlo de la forma gráfica o lo pueden hacer de la forma cuentitas. No tenemos ningún problema con eso.
Nos queda probabilidad de Bayes ahora. No, con la calculadora no la podés hacer. No tenés chance de agregar. Va, salvo que tengas una graficadora. Las graficadoras capaz que sí, pero yo soy pobre y ¿Y tengo mi Casio acá. Mi por qué Casio se le 90. llama total? Porque es la probabilidad total de que sea pelirrojo. Fíjate, vos la probabilidad total de pelirrojo la armaste en base a intersecciones más chiquitas. Agarrando los pelirrojos de TUP, los pelirrojos de TUA y los pelirrojos de tu GIA. Y en base a eso calculaste la probabilidad total de que al agarrar un alumno al azar sea pelirrojo. Ah, está bueno, ok. O sea que junto intersección y después saco. Está bien, Sacás el total, claro. ¿Por qué? está Porque vos bueno. lo que tenías acá, estos datos de acá, es la probabilidad de que agarrar un alumno de TUP sea pelirrojo. Este de acá es la probabilidad de agarrar un alumno de TUA y que sea pelirrojo. Y este de acá es la probabilidad de agarrar un alumno de tu GIA y que sea pelirrojo. Pero a vos lo que te interesaba era la probabilidad de que sea pelirrojo al tomar un alumno de cualquiera de las carreras. Y eso lo haces en base a la intersección de las de las tres particiones, se le llama, con la probabilidad de que sea pelirrojo, o con los el suceso es pelirrojo. Este de acá es el suceso es pelirrojo, y este de acá cada uno es un compartimento donde están los alumnos de TUP, los alumnos de TUA y los alumnos de tu GIA. En la guía vas a encontrar ejercicios de, no sé, se tiene una fábrica que tiene tres proveedores y de un proveedor viene tanta cantidad de piezas, de otro viene tanta cantidad de piezas, de otro viene tanta cantidad. Y se sabe que del proveedor uno tantas son defectuosas, del proveedor 2 tantas son defectuosas y del proveedor 3 tantas son defectuosas. O la probabilidad de que sea defectuosa es tanto, y ahí en base a eso armas una cosa como esta de acá. Bueno, nos queda lo que es probabilidad o el teorema de Bayes en realidad, que ya es lo ultimito que nos quedaría. Teorema de Bayes. El teorema de Bayes nos permite calcular la probabilidad de un suceso condicionado en base a la otra, al suceso condicionado complementado, digamos, supónganse. Lo que nos dice el teorema de Bayes es que yo puedo calcular la probabilidad de que el suceso A dado B mediante la probabilidad del suceso B dado A, multiplicado por la probabilidad de A sobre la probabilidad del suceso B. Esto en sí, ¿de qué sale? Y de decir que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de B intersección A. Y la probabilidad de A intersección B, ¿qué dijimos? Que lo podíamos calcular como probabilidad de A dado que B por probabilidad de B. Y la probabilidad de B intersección A es probabilidad de B dado A por probabilidad de A. Entonces, no hay mucha ciencia. ¿Qué hizo Bayes? Y dijo, bueno, a ver, Bayes no lo hizo así, ¿no? Porque esto surgió después, pero agarramos y despejamos. Pasa la probabilidad de B dividiendo y ¿qué nos queda? Que la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A es igual, perdón, sobre probabilidad de B es igual a la probabilidad de A dado B. Esto de ahí. Esto es el teorema de Bayes. ¿Qué nos permite el teorema de Bayes? Y bueno, si vamos a mi ejemplo anterior, y yo sé acá la probabilidad de que sea pelirrojo, dado que viene de TUP, y ahora yo les digo, se toma un alumno al azar y se sabe que es pelirrojo. Calcular la probabilidad de que sea un alumno de TUP.
¿Cómo lo calcularía? Voy a llevar las probabilidades para la otra hoja. Pongo esto por acá. ¿Qué es lo que me está pidiendo entonces? Te los escribo acá, lo ponemos acá. Mira. Se toma un alumno al azar y se sabe que es pelirrojo. Calcular la probabilidad de que sea alumno de TUP. Vamos a ponerle ahí. ¿Te va a dar una CB? Tranquilo, Mauro, tranquilo. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? ¿Qué probabilidad me está pidiendo? ¿Cuál es el suceso que ya se cumplió? El de los pelirrojos. Entonces, suceso que se cumplió es que el alumno es pelirrojo. Suceso que se tiene que cumplir, Que sea de tú. que sea de TUP. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea de TUP dado que es pelirrojo? Ahora, ¿cómo dijimos que lo podemos calcular por valles? Usando la probabilidad de que sea pelirrojo, dado que estudia TUP, por la probabilidad de que estudie TUP, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? ¿Dividido a quién? La La del probabilidad de que sea pelirrojo. pelirrojo. Exactamente, la probabilidad de que sea pelirrojo. Ahora, ¿esta cómo la podía calcular? Y por probabilidad total, porque yo ya la tengo calculada, pero si no la tuviera calculada, ¿qué me terminaría quedando? La probabilidad de que sea pelirrojo, dado que estudia TUP, por la probabilidad de que estudie TUP sobre, y acá vamos a tener que empezar a escribir mucho, porque nos va a quedar la probabilidad de que sea pelirrojo, dado que estudia TUP, por probabilidad de TUP, más probabilidad de que sea pelirrojo, dado que estudia TUA, por probabilidad de TUA. Eso es un por, quedó horrible. Vamos a corregirlo un poco. Ahí va. Por probabilidad de TUA. Y acá no nos entra. Más probabilidad de que estudie, no, de que sea pelirrojo, dado que estudia Tujía, por probabilidad de Tujía. Si yo ya tengo esto calculado porque lo calculé antes, puedo usarlo directamente. No necesito poner toda la formulita acá. Yo ya sé que la probabilidad de que sea pelirrojo, ¿cuánto era? 0,16, exactamente. No, ojo, 800 no es probabilidad, Rodrigo. 800 es la cantidad. Para hacer probabilidad tiene que ser los favorables, que son 800, sobre el total. Entonces, probabilidad de que estudie TUP, dado que es pelirrojo. Y ahora vamos a reemplazar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea pelirrojo dado que estudia TUP? 0,1. 0,1. La probabilidad de que estudie TUP, 0,7. 0,7. Y lo que tengo acá abajo es, pero me quedó horrible la línea de división, el 0,16 que había calculado antes. ¿Y esto es igual a qué? A 0,07 dividido 0,16. Y esto es igual a, según chat, 0,4375.
Perfecto. Tiene sentido porque es poquito menos de la mitad. 0,07 es un poquito menos de la mitad de 0,16. Así que tiene sentido. Otra forma de hacerlo, si tengo el grafiquito ya A- armado, Agarramos los 350 y sobre 800. ¿O no? exactamente. Pues me dio lo mismo también, de vuelta. Probabilidad de TUP, dado que es pelirrojo, ¿a qué sería igual? Y bueno, vengo el grafiquito acá. ¿Cuántos son favorables a TUP de todos los pelirrojos? 350. 350. Entonces, favorables son 350 sobre posibles 800. O sea, son 800 posibles, 350 favorables. Y esto me va a dar el mismo resultado. Yo simplifico acá y, bueno, podría simplificar esto y que me quede acá 7 sobre 16, básicamente, que es lo mismo que 0,07 sobre 0,016. Que esto es igual a 0,4375. ¿Se entendió? O sea, Valle sería una forma de probabilidad condicional. Claro, Bayes utiliza la probabilidad condicional para calcular la condición traspuesta a la que vos conocés. ¿Y qué sería la condición transpuesta? Y fíjate, vos la que conocés es la probabilidad de que sea pelirrojo dado que estudia TUP. Pero si querés calcular la probabilidad de que estudie TUP dado que es pelirrojo, esa es la traspuesta a la que tenías vos. O sea, Ah, como una intercambiar inversa. la condición que se cumplió y la que se tiene que cumplir. Una especie de inversa, sí. Ok. O sea que o sea que no es conmutativa el dado No, que. no, no, no. Oh, eso. Vos no podés decir que es lo mismo que estudie TUP dado que es pelirrojo a que sea pelirrojo dado que estudia TUP. En el único Claro. caso que serían iguales es que la probabilidad de que sea pelirrojo sea la misma que la probabilidad que estudie TUP. Porque se simplificaría y te quedaría esto igual que esto. ¿Se ve? ¿Vamos? Bueno, con esto quedó ya todos los temas para el primer parcial. Ya deberían poder hacer toda la guía. En caso de que me haya comido de darles algún temita, les subiré algún videito explicativo. Creo que no, creo que di todo. Así que deberíamos tener todo lo necesario para resolver toda la guía. Tema de parcial, van a ser 3 ejercicios. Un ejercicio para subir resolución y 2 para subir el resultado nada más. Puede ser de cualquier tema de los que vimos hasta ahora. Puede tocar probabilidad total, Bayes, probabilidad común. Puede tocar conteo, conjuntos, estadística descriptiva, regresión lineal. Cualquiera de las cosas que vimos hasta ahora. O pueden tocar 2 ejercicios de probabilidad total y de Bayes. No tiene por qué ser 3 ejercicios de distintos temas. Pero la idea es que van a ser 3 ejercicios. 1 hora y media en el horario de la cursada, de 18 a 19:45. Normalmente les pongo 15 minutos de chapa. O si quieren, los podemos arrancar de 18:30 hasta 8:15. Si alguno necesita tiempo para llegar del trabajo, lo hacemos de O 10. sea, esas 2 horas más o menos estaría Claro. habilitado. Y nosotros tenemos que entrar al Zoom y eso, No, no, o no. es todo en el campus. En el campus nada más. Perfecto. Bueno, hacemos eso entonces. De 18:30 a 20:15. Una duda, Maxi, ¿tendrás Sí. por ahí ejemplos de parciales con los resultados para que podamos ir probando? O sea, Son yo estuve ejercicios como haciendo la las guía. guías, No, sí, pero no te preocupes, son ejercicios. Recién les mostré uno que era básicamente un ejercicio de probabilidad total y Bayes, que si hubieran visto el tema antes, hubieran dado cuenta que les estaba dando prácticamente lo mismo que les estaba dando acá, pero con porcentajes en vez de probabilidad. Pero los ejercicios son como los de la guía. No hay mucho. No les tomo nada que no sea
algo que ya hicieron. Si resuelven la guía y le salen todos los ejercicios bien, pues una cosa es resolver y otra cosa es que esté bien, ¿no? Pero si le salen bien los ejercicios de la guía, el parcial no van a tener problemas, porque no es más que un ejercicio común de cualquiera. No te va a tocar el más fácil de la guía, ¿no? Pero tampoco va a ser un ejercicio muy, muy complicado. Sí, el examen, mira, para tener la hora y media completa, Miguel, vas a tener que arrancar como máximo 18:45. Porque cuando cierra a las 20:15, se te corta, o sea, si vos lo inicias a las 20, te va a dar 15 minutos y se te cierra. No sé, porque Gaby, capaz que si Gaby tiene ganas de armarles algún tepecito para que trabajen, todo esto, ella es la jefa de cátedra y ella es la que mandó ahí para que hagan el tepecito de eso. Así que si Gaby les quiere poner un TP, tendrán algún TP para trabajar. Maxi, Imagín- consulta. Sí. Ah, Em, sí, sí, sí. la clase que viene, que va a ser presencial en la facultad, ¿va a ser solamente para evacuar dudas o vamos a resolver alguno de estos ejercicios también así Podemos en hacer vivo? ejercicios tipo parcial también si tienen ganas, pero van a ser como los de la guía, así que no se preocupen los virtuales que no vamos a... Y en todo caso, si hacemos algún ejercicio interesante, se lo subo para que lo resuelvan también por virtual. Dale, perfecto. ¿El aula vas a avisar durante la semana cuál va a ser? Lo voy a publicar en avisos, voy a preguntar mañana a ver si ya tienen disponible aula, porque teóricamente me la reservaron, pero no me dijeron. No, no va a haber clase la próxima, va a ser presencial, Lucas. Y a las 18, de 18 hasta las 20:30, 21 nos quedaremos. Así que si alguno tiene... O por ahí nos quedamos charlando un rato más. Capaz que nos tienen que echar de la facu, no sé. Sí, presencial es solo para consultas, no se va a ver ningún tema, Rodrigo. Tranquilo. Somos la parrilla de una, ya está, llevamos hamburguesas. Che, esto está quedando grabado, vamos a acordar la grabación acá.